La sátira agria de Juvenal. Pasada la época de los Flavios, Roma tuvo aún otro poeta importante, Juvenal. Nació poco después de ocupar Nerón el trono y vivió 70 años. Como Horacio, era hijo de un libertino y confiaba poder llegar al nivel de su ilustre predecesor. Al principio trató de crearse fama de orador, mas, constatando su fracaso, se dedicó a la poesía, cuando rayaba los 50. A diferencia de Horacio, sus sátiras son agrias. La vida no le ofreció posibilidades de escalar la posición social a la que se creía predestinado. Se queja del ruido y del apretujamiento de las calles romanas. El enfermo está casi seguro de morirse de sueño, pues, decidme, ¿dónde alquilar una habitación que os permita dormir? Hay que ser muy rico para poder dormir en Roma. Cúmulo de todos los males, los carros que pretenden meterse en calles sinuosas, la parada de un convoy acompañada de los juramentos de los muleros despertarían a las focas. En cuanto a la circulación, si tenemos prisa, nos detiene un tropel de gente que nos precede y nos empuja por la espalda, el gentío que nos sigue. Uno aprieta con el codo, otro nos golpea la cabeza con una tabla o un cántaro. Las piernas se manchan de espeso barro. A menudo un enorme zapato nos aplasta el pie y quedan en él las señales de un clavo. En una sátira nos describe a una romana a quien sus esclavas tratan de peinar. ¿Este rizo es demasiado alto? ¿Por qué? En el caso, en el acto se castiga con un vergajo el crimen de haber hecho un mal bucle. ¿Qué hizo secas? Nada. Si tiene una nariz poco agradable, no es culpa suya. Otra esclava, arrodillada, alisa los cabellos, los peina y arrolla en anillos. Una vieja esclava familiar que, tras muchos servicios, dejó la aguja, asiste a la consulta. Es la primera en dar su parecer. Las más jóvenes darán el suyo después, por orden de edad y mérito, como si se tratase de una cuestión de vida o muerte. Cuánta preocupación en parecer bella, cuántos peinados superpuestos, qué arquitectura edificada sobre la cabeza. Por delante aparece Andrómaca, por detrás resulta más pequeña y parece una mujer. Juvenal conoció el desprecio olímpico de los poderosos hacia sus inferiores y su servil sumisión al autócrata ocupante del trono. Raras veces Juvenal consigue satirizar sin amargura. Por ejemplo, cuando Juno era todavía jovencita y Júpiter no tenía empleo en las cuevas del monte Ida, los dioses no solían celebrar festines en lo alto de las nubes, ni el hijo de Troya ni la bella esposa de Hércules les presentaban la copa, y Vulcano, cuando bebía néctar, aún no se enjugaba la barba con los brazos ennegrecidos en su fragua de Lipari. Cada dios comía en privado, la multitud no era tan grande como ahora, y los astros, contentos con menos divinidades, no cargaban con tanto peso los hombros del pobre Atlas. En aquella época aún no se hablaba de Plutón ni de su esposa. Se estaba bien entre los dioses en aquel tiempo, añade nuestro poeta, pues no tenían rey. Juvenal no sentía ningún respeto hacia los dioses populares. En cierto modo se parece a Tácito, su contemporáneo. Ambos veían que el mal vencía al bien. En Juvenal, sin embargo, la amargura lleva a veces a la sinrazón. Tácito, senador y cónsul, conservaba en toda circunstancia la calma altiva del romano de alta alcurnia, no obstante su pesimismo. Tácito nunca se apartaba de la moderación clásica. Las cartas de Plinio el Joven constituyen el mejor correctivo a las exageraciones de Juvenal. Apenas puede creerse que ambos escritores vivieran en el mismo siglo, tan contradictorias son las descripciones que hacen de sus contemporáneos, y, sin embargo, no puede acusarse a Plinio de ceguera respecto a los defectos de sus compatriotas. Su indiferencia hacia la política, las supersticiones, la vida inútil y superficial que llevaba la aristocracia. Plinio nos pinta una clase elevada que tiene horizontes muy limitados, pero, al parecer, honrada. El lector desprevenido no imaginará nunca que tales hombres sean los mismos que Juvenal fustiga con tanta furia. Juvenal decía que Roma no tiene más hombres honrados que desembocaduras tiene el Nilo. Habrá que creer que los tipos que salen a escena en las páginas de Juvenal no están sacados de la vida real. Sí lo están, pero Juvenal solo describe lo malo de una época en que bien y mal andan mezclados como en todo tiempo y lugar. Además, tanto se ha hablado del realismo grosero y frívolo tono de los poetas romanos que cabe preguntar, ¿no sería mejor ver su poesía con los ojos de sus contemporáneos y no con los nuestros?
En Atenas, los actores que representaban comedias de Aristófanes descendían a menudo a crudas obscenidades y algunas escenas sobrepasan mucho los límites de lo conveniente. Sin embargo, no se lee en ninguna parte que los atenienses se escandalizasen. Aquella época no se mostraba tan escrupulosa en lenguaje como la nuestra y aplicaba intuitiva la divisa: lo natural no es malo. Incluso un autor como Percio, joven de inocencia virginal, escribió versos tan licenciosos que muchos autores modernos vacilarían en darlos a la imprenta. Las diferencias entre los tres poetas satíricos latinos más famosos podrían formularlas así: Horacio ridiculiza, Percio insulta, Juvenal fustiga. Religiosidad popular creciente, crisis espiritual y nuevas religiones. Roma sufría, sin exagerar, una descomunal desintegración espiritual, caracterizada por tres fenómenos: podredumbre moral y disgusto de los mejores ante tanta torpeza, agnosticismo religioso y ausencia de una esperanza a la que aferrarse en los trances más deprimentes de la vida. La conexión entre estos tres espectros de la vida espiritual, entonces en crisis, es obvia. Una religión excelsa da perspectiva y sentido a la existencia, impulsa a llevar una conducta consecuente con lo que esa religión enseña acerca de la santidad de Dios, de la dignidad a la que el hombre está llamado y del valor de la felicidad prometida a los buenos para el más allá. La crisis espiritual grecorromana surgió al dejar de creer en las antiguas mitologías. Incluso un republicano tan tradicionalista como Catón el Censor dejaba a veces escapar observaciones irrespetuosas. Cada vez que un augur encuentra a un colega suyo, me pregunto cómo no se echan a reír. La antigua religión solo podía ofrecer al hombre mezquinos consuelos y muy poca cosa para liberarlo de su sentimiento de culpabilidad. Nada permitía esperar una vida más feliz. Los espíritus preclaros de aquel tiempo tenían una concepción desesperada de la vida. Así, al preguntar a Séneca ¿a quién pueden recurrir en este mundo los pobres y desesperados?, respondía que siempre tienen la posibilidad de suicidarse, y si les hubieran preguntado lo mismo Juvenal, habría respondido: pueden emigrar, los romanos pobres deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Qué importaban los dioses olímpicos en la época imperial? Oficialmente conservaban su posición privilegiada, eran los guardianes de la tradición en los venerables templos antiguos. Sin embargo, ya no significaban gran cosa en la vida real religiosa del pueblo. En cuanto a las clases dirigentes, buscaban desde hacía tiempo refugio espiritual en los sistemas filosóficos de las doctrinas escépticas, epicúreas o estoicas. Los restos de sarcófagos que datan del siglo II y III después de Cristo nos muestran el deseo de inmortalidad, representado por 1000 símbolos. El norafricano Apuleyo, novelista de los últimos tiempos de la antigüedad y ferviente adorador de Isis, hallamos un ejemplo espléndido de leyenda basada en este deseo de inmortalidad, nacido en esta época. Es la historia de Amor y Psiques. Amor, el dios del amor, arma a Psiquis, una princesa mortal. Ambos amantes son separados y Psiques ha de emprender un viaje largo y peligroso, pero el amor le hace triunfar de todas las pruebas, hasta que al fin se reúne con su amante en unas bodas celestes. Psiquis, del griego psiche, significa alma, y hay centenares de sarcófagos en los que vemos a la pequeña Psiquis volar al encuentro de Amor. Simboliza así el amor, sentimiento que para los romanos vencía todos los peligros, incluso la muerte, y que hacía partícipe de la vida eterna al alma humana. La verdad es que en aquel entonces ciertos filósofos griegos y sus discípulos latinos ya habían expresado ideas elevadas sobre la divinidad, la inmortalidad del alma, la existencia de una providencia divina, etc. Pero el pueblo ignoraba tales especulaciones. Además, hubiera necesitado fe, esto es, confirmación extrarracional, sobrenatural o parapsicológica de esas ideas. Por último, para ayudarse a vivir la moral exigente que toda fe en Dios supone, una comunidad de oración, estudio y aliento mutuo era, más que deseable, imperativa. Pues bien, las nuevas religiones, especialmente las provenientes de Oriente, cumplían con estos requisitos. Por tal motivo, lograron tanto éxito en el ámbito grecorromano. La primera religión oriental que llegó a Roma fue el culto a la diosa frigia Cibeles y su amante Atis, una pareja divina de igual naturaleza que los dioses adorados antaño en la Grecia minoica. Cibeles, llamada la Gran Madre, simbolizaba la fecundidad y el poder de la naturaleza. Con motivo del terror creado por la Segunda Guerra Púnica, el Senado creyó que el viejo panteón romano tenía necesidad de refuerzos. Se consultaron los libros civilinos y envióse una embajada al rey de Pérgamo, en Asia Menor.
El potentado remitió a Roma, como un favor especial para los romanos, el viejo símbolo del culto primitivo de Cibeles, una piedra meteórica negra. Esta fue colocada primero en el Templo de la Victoria, sobre el monte Palatino, y más tarde los romanos construyeron un templo en honor de la diosa. La importancia de una religión nueva era un signo de los tiempos. La importación de una religión nueva era un signo de los tiempos. Los romanos iniciaban su apertura a un horizonte internacional, pero el Senado procuró impedir a los ciudadanos romanos una participación activa en el ejercicio de este culto, en verdad demasiado exótico. Más valía dejarlo a los sacerdotes venidos de Frigia. En efecto, los fieles eran rociados con sangre de las víctimas que debían purificar al hombre y volverlo inmortal. De distinta naturaleza era el culto de Isis, la más civilizada de las religiones bárbaras. Este culto tenía también su origen en las antiquísimas creencias religiosas relativas a la recolección y al ciclo de las estaciones. Isis procedía de un país de antigua cultura, Egipto, y su religión contrastaba con el culto a Cibeles, primitivo y violento. Penetró muy pronto en Italia y su gran santuario de Roma fue construido en tiempos de Calígula. El culto se centraba en Isis, la diosa madre que tenía a su hijo Osiris sobre las rodillas. El culto a Isis no carecía de grandeza, con sus sacerdotes rapados y revestidos con hábitos de una blancura inmaculada. Mediante la penitencia y la purificación, el ritual místico conducía a la comunión con la divinidad y la resurrección espiritual. El Imperio Romano ofrecía un terreno bastante preparado para la expansión de tales religiones. En principio, la Pax Romana permitía circular libremente hasta donde llegaba la autoridad de Roma. ¿Qué es lo que caracteriza a las religiones populares de la época imperial? ¿Qué las diferenciaba del culto tributado a esa gran familia que poblaba el Olimpo? ¿Por qué conquistaban los espíritus? Ante todo eran religiones basadas en el misterio. En un credo de este tipo, los fieles forman una comunidad firme y los nuevos adeptos penetran en ella después de una iniciación mental, moral y litúrgica. La iniciación consta de varias etapas y alcanza su punto culminante en el contacto personal con la divinidad. Observemos que el hombre busca en estas religiones el modo de elevarse misteriosamente por encima de lo terrestre, de superar la muerte, de asegurarse una vida eterna. El culto se ennoblece por un deseo de eternidad, incluso en una adoración tan grosera como la tributada a Cibeles. En la antigua religión el reino de Hades no podía atraer a nadie. En cambio, la muerte no ponía fin al alegre cortejo de Dionisios. El alma humana, que durante su vida terrestre se hubiera consagrado a Dionisios, tenía la esperanza de participar en el poder divino y vencer hacia la muerte. El culto a Baco, el Dionisio de los griegos, no como dios del vino, sino como personificación de todas las manifestaciones de la naturaleza, se acomodaba a la nueva religiosidad popular. Basábanse en misterios revelados y el iniciado podía acercarse a la divinidad mediante el éxtasis. Había otras religiones griegas que llevaban a la vida eterna. Algunos depositaban su confianza en Hermes, el guía de las almas. Los viejos misterios griegos de Leusis relacionados con las diosas de los cereales, Deméter y Cora, Perséfone, atrajeron ingentes multitudes durante la antigüedad. Sila, Cicerón y los mejores emperadores romanos se contaron entre sus iniciados. Otros tenían en Orfeo su profeta. Sin embargo, ninguna religión mística prendió tan fuerte como la cristiana. El cristianismo. La primera referencia al cristianismo entre los historiadores antiguos se halla en la persecución ordenada por Nerón contra los primeros cristianos, descrita por Tácito hacia el año 100. Comienza así: ningún medio humano, ni regias generosidades, ni ceremonias expiatorias hacían desaparecer el rumor infamante de que aquel incendio había sido preparado. Por ello, y para inhibirse, Nerón buscó supuestos culpables y castigó con refinados tormentos a aquellos que se hacían odiosos por sus abominaciones y a quienes la multitud llamaba cristianos. Este nombre viene de Cristo, a quien reinando Tiberio, el procurador Poncio Pilato se entregó al suplicio. Reprimida al pronto, creció después esta abominable superstición, no solo en Judea, donde se originó el mal, sino también en Roma, a donde afluye todo cuanto hay de detestable y vergonzoso en el mundo y se acrecienta con numerosa clientela.